Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Hoy día vamos a continuar el primer sermón de Jesucristo en Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 22 al versículo 30 es el pasaje que hoy día vamos a estar exponiendo. Lucas capítulo 4, versículo 22 al 30. Pero como siempre, hermanos, les ruego que podamos hacer juntos una oración para que el Señor nos guíe en todo lo que se va a exponer el día de hoy, ¿sí? Señor, te entregamos lo que vamos a exponer en este momento. Te entregamos, Señor, la enseñanza. Te entregamos, Dios mío, la obra que tú, Señor, eres el único que puede hacer en nuestros corazones a través de la predicación de la palabra. Te pedimos, Dios, de que hoy día tú nos ayudes a entender un poco más acerca de quién es Jesucristo, nos ayudes a entender la porción de la Escritura que tenemos enfrente. Y te agradecemos, Dios, por este privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder predicarla, de poder ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra del Señor dice así, Lucas capítulo 4, versículo 22 al 30. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, hermanos, hoy día vamos a ver algo que es costumbre y algo que es normal, algo que de lo cual nosotros vamos a ver una y otra vez, y es de que el evangelio siempre va a causar controversia. El evangelio siempre va a causar controversias. ¿Por qué? Porque algunos van a recibir el evangelio, otros lo van a rechazar, unos van a amar la predicación de Cristo y otros van a odiar la misma predicación. Algunos parecerá que lo aceptan por un periodo de tiempo, solamente para luego darle la espalda. Algunos rechazarán el evangelio simplemente al darle su indiferencia, al ser indiferentes con este mensaje, algo como lo que hicieron los atenienses en Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 de que la predicación del evangelio siempre resulta en estas dos cosas. Algunos terminan en vida y es olor de vida para el Señor, y otros terminan en el olor de muerte. Otros terminan condenados y muertos. El evangelio siempre trae alguna respuesta y el evangelio siempre va a ser controversial. Y no debe sorprendernos esto, pues Cristo vivió lo mismo. El hecho de que nosotros mismos vivamos en nuestros días esto es algo que no debería ser para nada sorpresa, porque Jesucristo mismo vivió esto desde el principio. Es más, vamos a ver esto en la primera predicación de Jesucristo en la ciudad donde Él creció. Algunos lo iban a recibir con gozo, eso no lo vamos a negar, pero muchos, y si no la gran mayoría en su época, iban a rechazar a Jesucristo, y no solamente lo iban a rechazar, sino que con furia iban a intentar oponerse a Él. Y hermano, esta es la realidad del evangelio. El evangelio nunca deja neutral a las personas. El evangelio, cuando tú predicas el evangelio de Cristo, el evangelio siempre hará que las personas o lo acepten de todo corazón, se humillen ante el Señor porque necesitan un Salvador y entienden sus pecados y entienden la salvación que solo Cristo puede darles, o que la gente lo rechace con vehemencia, que la gente lo odie. En el libro de Hechos tú vas a encontrar esto una y otra vez cuando veas a los apóstoles predicar. Cuando los apóstoles predicaban, o había grandes avivamientos en algunos lugares, o había gente que recibía el evangelio y que abandonaban los ídolos y que abandonaban su antigua vida, o había personas las cuales empezaban a perseguir a los predicadores porque odiaban el mensaje.
Y ahora, ¿por qué es que sucede eso? Esto sucede porque el mensaje, hermano, es bastante fuerte. El mensaje del Evangelio, y esto es algo que hemos visto la semana pasada en la exposición de Lucas, hemos visto también el día miércoles en la exposición de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. El Evangelio es un mensaje muy fuerte y duro para muchas personas. El mensaje del Evangelio también es exclusivo. El mensaje del Evangelio también es un mensaje el cual demanda una respuesta. No permite que las personas simplemente se queden ahí escuchando, sino que demanda que las personas se arrepientan y se humillen ante Jesucristo. El Evangelio es muy fuerte a los oídos porque nos muestra realmente quiénes somos. El Evangelio te dice de que tú eres pecador y no tienes nada en ti mismo, con lo cual puedas salvarte de la condenación eterna. El Evangelio te confronta con eso. El Evangelio también te confronta con la exclusividad de la salvación, la cual solamente está en Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación. No hay salvación en tus obras, no hay salvación en los ídolos, no hay salvación en tus logros, no hay salvación en absolutamente nada, en ninguna ceremonia, solamente en Cristo. Y eso es algo exclusivo, lo cual a muchas personas les causa repugnancia y les causa odio contra este mensaje. Porque ¿cómo es que podemos predicar un mensaje que sea tan exclusivo? Al mismo tiempo, como ya he mencionado, el mensaje del Evangelio es demandante. ¿Por qué? Porque demanda cosas de la gente. El Evangelio demanda que la gente se arrepienta y crea. El Evangelio, después de que es predicado, no dice, bueno, sabes, si tú quieres lo recibes o si no, no. El Evangelio, como los apóstoles lo predicaron, ellos predicaron, Dios manda que te arrepientas y que creas. Y si no lo haces el día de hoy, la ira de Dios está sobre ti. Si hoy día rechazas al Salvador, la ira de Dios podría caer mañana sobre ti. Y este es el mensaje, hermano. Es un mensaje muy controversial, es un mensaje duro contra las falsas religiones, contra la idolatría. No es un mensaje para nada malo, es más, es el mensaje más maravilloso que podría existir en toda la historia de la humanidad. Dios enviando a su único Hijo para salvarnos, para tomar nuestro lugar, para cargar nuestro pecado, para vivir la vida que no podemos vivir. ¿Qué mensaje podría ser más maravilloso que ese? Pero a pesar de eso, es un mensaje duro para las personas. Es un mensaje duro para la gente que no está dispuesta a creer o que está inmersa en falsas religiones. Esto no es algo raro a mí. Me pasó esto con un tío hace bastantes años, es como 1 año y medio o 2. Un tío al cual era muy bueno, muy buena gente. Y le presenté el Evangelio y le presenté acerca de Jesucristo. Y le dije de que Dios envió a su único Hijo para morir por nosotros, para salvarnos completamente gratis y que la salvación es por gracia, no es por nuestras obras. Y la respuesta de este tío fue, este mensaje no es muy agradable, me dijo, sobrino. Debe haber alguna otra forma de presentarlo. Y yo me preguntaba, pero te acabo de decir de que Dios está dispuesto a salvarte completamente gratis. Te estoy diciendo que tu vida eterna depende de alguien que ya pagó absolutamente toda tu condena. Y que está dispuesto a salvarte solamente por la fe y el arrepentimiento. De que Dios amó tanto a este mundo que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo, a lo más valioso para Él, para salvarnos. Y a pesar de esto, esta persona que escuchaba ese mensaje, le parecía un mensaje desagradable. Le parecía un mensaje que no era agradable a los oídos. Y eso es lo que sucede muchas veces. Y eso es específicamente lo que va a suceder en el pasaje que tenemos enfrente. Ahora déjenme darles un poco del contexto de donde nos encontramos en Lucas capítulo 4. Estamos viendo el primer sermón de Jesucristo en Nazaret. Ahora si bien en su época no era un lugar muy famoso, si bien en su época era un lugar bastante despreciado incluso, para nuestra época es un lugar muy conocido, porque a Jesucristo mismo lo conocemos como Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pero es importante, hermano, recordar este contexto y el lugar donde Jesucristo está predicando este sermón, el cual recién acaba de comenzar. Hemos visto eso la semana pasada. Es importante porque Jesucristo le está predicando probablemente a las personas que uno esperaría que lo reciban de buena gana. Jesucristo le está predicando a las personas que uno esperaría que sean las primeras en abrazar este mensaje y aceptar a Jesucristo como su Mesías. Pero va a ser todo lo contrario. Jesucristo le está predicando, hermano, a sus amigos de toda la vida. Le está predicando a los vecinos con los cuales Él estuvo por más de 30 años, entre ellos trabajando. Le está predicando a sus amigos, a sus vecinos, a aquellos con los que se crió. Hemos visto que Jesucristo en un sábado, pero este sábado, como Jesucristo tenía acostumbrado guardar el día de reposo,
Este día de reposo iba a ser especial. A Jesucristo le tocó leer la Escritura y dar probablemente una disertación acerca de esta Escritura. Y por la providencia y soberanía de Dios, Jesucristo abrió los rollos del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, específicamente Isaías 61, versículo 1 y 2, también probablemente Isaías 58, versículo 6. Y Jesucristo habló de un pasaje mesiánico. Jesucristo leyó acerca de un pasaje el cual nos dice de que Dios, a pesar del pecado del pueblo de Israel, a pesar de la condena y el juicio que ellos merecían, en algún momento iban a llegar las buenas nuevas a los pobres. En algún momento iba a llegar el consuelo a los quebrantados. En algún momento el profeta Isaías dijo que iba a llegar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. En algún momento, después de que la ira de Dios iba a ser derramada sobre el pueblo judío, el profeta Isaías les profetiza de que iba a llegar el año agradable del Señor. El momento en el que aquellos que eran esclavos del pecado, estaban cautivos por el pecado, subordinados a la falsa religión, iban a recibir la libertad. Aquellos que lloran y entienden su condición de pecadores, iban a recibir el consuelo. Aquellos que son pobres y que no tienen nada que ofrecerle a Dios, iban a recibir las buenas noticias de que de ellos es el reino de los cielos, porque Cristo ha venido a hacer todo por ellos. Jesucristo leyó este pasaje, el cual hemos explicado la semana pasada, el cual es un gran pasaje, y Jesucristo les dijo en el versículo 21, hoy día han visto que se ha cumplido esto. Jesucristo en otras palabras les dijo, aquí está el cumplimiento de lo que el profeta Isaías dijo. Yo soy este cumplimiento, yo soy de quien el profeta Isaías está hablando. Yo soy el Mesías, yo soy aquel que ha traído esta libertad a los cautivos, este consuelo a los quebrantados de corazón. Yo soy por el cual el año agradable del Señor, por el cual los pecadores van a poder ser libres de la condenación, libres completamente de la condena justa que merecen delante de Dios, de manera gratuita. Aquí estoy, dice Jesucristo. Yo no esperaría, hermanos, de que la respuesta sea alabanzas y honra y aplausos, pero va a ser lamentablemente completamente lo contrario. Y 4 cosas específicamente vamos a ver en nuestro pasaje el día de hoy. Versículo 22, vamos a ver un cambio dramático en la audiencia. De un momento a otro esta audiencia va a cambiar de parecer respecto a Jesucristo. En el versículo 23 vamos a ver que Jesucristo se anticipa a la incredulidad y al rechazo de estas personas. En el versículo 24 al 27 Jesucristo va a anunciar el juicio de Dios sobre esta gente, sobre estas personas que van a rechazarlo. Y en el versículo 28 al 30 vamos a ver el rechazo violento y el escape milagroso de Jesucristo. Escucha una vez más el versículo 22, es el primer punto del día de hoy, en el cual se ve un cambio dramático en la audiencia a la que Jesucristo le está predicando. Escucha una vez más el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? A primera vista, hermanos, pareciera que todo marcha bien. A primera vista, incluso la semana pasada hemos visto versículo 14 y 15, Lucas nos dijo de que Jesucristo fue bien recibido en esta comunidad. Fue bien recibido por los galileos. Escucha el versículo 14 y 15. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Al parecer, y junto con el versículo 22, pareciera de que la gente está recibiendo de buena gana a Jesucristo. Él es popular, Él está llamando mucho la atención por los milagros que estaba haciendo, pero inmediatamente después de su lectura y su probable exposición, parece haber tenido de manera superficial algún tipo de aceptación por estas personas. Comienza Lucas diciendo, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Mucha gente parece que verdaderamente lo está recibiendo, ¿sí? Pero aquí no acaba la historia, hermano, y esto es muy importante, ¿sí? Porque mucha gente simplemente cuando predica el evangelio y ve una respuesta superficial como que positiva, inmediatamente ya empiezan a decir avivamiento, ¿sí? O 100 convertidos, o 1000 convertidos, o 3000 convertidos, o hubo un gran avivamiento en tal lugar. Pero cuando tú
avanzas un poco más en el texto, y esto es algo que va a suceder varias veces en los evangelios, es que las personas de manera superficial va a parecer de que realmente lo están recibiendo el mensaje. Mucha gente inicialmente aparenta estar feliz con este mensaje. Jesucristo mismo dijo en la parábola de las semillas, Mateo capítulo 13, de que la semilla, por ejemplo, que cae en las piedras, la semilla que cae en los espinos, son semillas que al principio reciben el mensaje, quieren ese mensaje. Es más, hasta se dice que se gozan por este mensaje, pero después lo rechazan, después lo abandonan. El apóstol Juan nos dijo, 1 Juan capítulo 2, versículo 19, de que hay mucha gente que está entre nosotros y parece que ha recibido el mensaje del evangelio, pero que al final salen de nosotros, no permanecen en la fe. Jesucristo dijo, Mateo 24, versículos 12 al 13, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El Nuevo Testamento nos presenta a hombres como Demas. ¿Saben quién es Demas? Pablo lo va a presentar al principio como un colaborador suyo. Lo va a presentar como alguien que verdaderamente estaba a su lado, que verdaderamente era un cristiano, pero Pablo va a terminar su última epístola, 2 Timoteo, diciendo, Demas me ha abandonado. Demas me ha abandonado. Ha preferido más el mundo antes que a Cristo, antes que el evangelio. Dentro de poco, cuando terminemos nuestra exposición de Romanos, probablemente vamos a empezar a estudiar el evangelio de Juan. Y vamos a ver una y otra vez a gente acercándose a Jesucristo y diciéndole, Maestro, tú eres enviado por Dios. Señor, incluso le van a decir Rey, solamente para después gritar, crucifíquenle, mátenlo. Esa gente que le dice Rey en un momento, al día siguiente está pidiendo que se lo asesinen. Y eso es algo muy parecido que vamos a ver, hermano, en esta sección. Al principio, en el versículo 22, tú lees de que parece que están dando buen testimonio de él y se están maravillando de sus palabras y de la gracia que salía de su boca, pero ellos empiezan a hacerse esta pregunta, escucha, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Y Jesucristo, como vamos a ver más adelante, Él sabe qué hay en sus corazones, Él sabe por qué están haciendo esas preguntas. Vamos a ver eso un poco más adelante. Pero déjame adelantarte de que este tipo de pregunta lo que está expresando es incredulidad. Lo que está expresando es desconfianza. Es más, sinceramente creo que en este pasaje vemos lo que Jesucristo mismo dijo que muchas veces sucede. Que tú tiras la semilla y Satanás inmediatamente viene y se la lleva. Eso sucede muchas veces. Y en este pasaje pareciera que pasa esto. Porque estas personas acaban de recibir el mensaje de que el Mesías ha llegado, el mensaje de lo que el Mesías iba a hacer entre ellos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y empiezan a dar buen testimonio y a maravillarse un poco, pero de un momento a otro se empiezan a preguntar, un momento, ¿quién es este? ¿De quién estamos hablando? ¿Acaso no es este el hijo de José? ¿Acaso no es este el hijo de José? Ahora, hermanos, esto por la condición del pueblo judío en aquella época era de esperarse. Era de esperarse que ellos no iban a recibir muy bien al Mesías. Era de esperarse que ellos iban a tener incredulidad y desconfianza de un hombre como Jesucristo. Jesucristo mismo dijo de que estas personas eran ciegas. Jesucristo mismo dijo que su pueblo era esclavo del pecado. Jesucristo mismo dijo de que estas personas eran pobres, ciegos y esclavos. Pero cuando tú avances en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, vas a notar de que el pueblo judío, si hay algo que no va a estar dispuesto a aceptar, es esto: que son pobres, que son ciegos, que son esclavos del pecado. Entonces la reacción que vamos a ver en este día, hermanos, es algo en cierta manera esperado. ¿Por qué? Porque al parecer primero les llama la atención, luego empiezan a dudar y dicen, ¿quién realmente es este hombre? Y como he mencionado, en realidad estos hombres van a estar muy propensos a no aceptar el mensaje. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a aceptar que eran pobres, que no tenían nada. Ellos eran los más religiosos, ellos eran los que habían cumplido todas las ceremonias, ellos eran los que tenían los méritos, ellos eran los que cumplían toda la ley de Dios. Ellos no iban a estar dispuestos a decir que eran los ciegos. ¿Por qué?
Porque el pueblo judío, supuestamente alrededor de los paganos, de los romanos, de los griegos, ellos eran los que habían recibido la revelación. Ellos eran los que verdaderamente conocían a Dios. Peor aún, iban a aceptar de que ellos eran esclavos de alguien, esclavos del pecado. Escucha lo que estos mismos hombres le van a decir a Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 33. Juan capítulo 8, versículo 33. Escucha lo que le van a decir a Cristo. Linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Era de esperarse, hermanos, que estos hombres no reciban al Mesías y no reciban el Evangelio por una razón muy obvia. Y es de que ellos no aceptaban su condición. En este mismo Evangelio, dentro de unos meses, vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, que en realidad debería llamarse la parábola del hijo mayor. Porque en realidad esa parábola gira alrededor del hijo mayor. Esta parábola está enfocada en el hijo mayor. ¿Se acuerdan? Hay un hijo el cual se aparta de su padre, se va, peca, desperdicia todo lo que su padre le había dado. Pero en algún momento ese hijo vuelve en sí mismo, se da cuenta de su maldad, de su pecado y vuelve a su padre. Hasta ahí la historia está bien. El problema en esa historia es el hijo mayor. El hijo mayor que al ver a ese hijo pobre, a ese hijo ciego que ahora está volviendo a pedir misericordia, el hijo mayor va a decir, no, ¿cómo le vamos a dar misericordia a este pobre miserable? No, eso no es aceptado entre nosotros. Incluso el hijo mayor se va a rebelar contra su padre por mostrar misericordia. Esa era la situación de los judíos. Esa era la situación de los judíos. Y Jesucristo les acaba de leer Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, donde se habla de que llegaría el Mesías, el cual inauguraría el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, en el cual los esclavos serían libres de sus deudas, en el cual los esclavos serían libres de estar subyugados por el pecado, por su idolatría, por sus falsas religiones. Llegaría el momento, dijo el profeta Isaías, pero por algún motivo, hermano, Jesucristo no continuó leyendo el capítulo 61 de Isaías, porque la otra parte de ese capítulo es algo que los judíos sí hubieran querido escuchar. ¿Has leído la otra parte de Isaías 61? Yo te la leo. El profeta Isaías continúa diciendo, y el día de la venganza de nuestro Dios, escucha, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza. Eso los judíos hubieran estado muy felices de aceptar. Sí, hubieran dicho, necesitamos un libertador así como David, que derroque a los romanos y nos dé la gloria que los judíos merecemos. Eso sí hubieran estado dispuestos a aceptar. Lamentablemente no entendieron de que esa parte de la profecía del profeta Isaías, en realidad eso no se iba a cumplir en la primera venida del Mesías. Eso se va a cumplir en la segunda venida. De eso estoy completamente seguro. Pero Jesucristo en su primera venida vino a cumplir la primera parte de la profecía. Liberar a los ciegos, liberar a los cautivos de su pecado, hacer bienaventurados a los pobres, a los pobres. Entonces, hermanos, estos hombres al parecer reciben de manera superficial el mensaje, pero de un momento a otro estos hombres empiezan a preguntarse, ¿acaso este no es el hijo de José? Ahora, aquí hay un detalle también importante, hermanos. Estos hombres lo que van a intentar hacer, y esto es algo que vas a ver continuamente a lo largo de todos los evangelios, es atacar a Jesucristo de manera personal. Es lo que se conoce como el ataque ad hominem, a la persona, a la humanidad. No van a atacar normalmente los argumentos, sino van a intentar desprestigiar a la persona. Eso es lo que normalmente hace la gente que no tiene argumentos y no puede debatir. Cuando no pueden debatir o se encuentran con argumentos que rebaten los suyos, empiezan a atacar a la persona, y eso es lo que van a hacer con Cristo. Con Jesucristo es exactamente lo que van a hacer. Ahora van a decir, un momento, este es el hijo de José. Él solamente es un carpintero que ha vivido entre nosotros y ahora nos está diciendo que Él nos ha venido a traer la salvación. Más adelante van a decir, un momento, Él es un nazareno. Qué bueno ha salido de Nazaret o de Galilea. Más adelante van a continuar diciendo, Él es un endemoniado. Él es un endemoniado, es un bastardo, es un loco.
van a atacar continuamente a su persona. Y esto en cierta manera en el Evangelio de Lucas, hermano, comienza acá. Y Jesucristo, hermano, sabe que esa pregunta es una pregunta que surge de un corazón que lo está rechazando, de un corazón incrédulo. Por eso Jesucristo se va a anticipar a esto. Escucha el versículo 23. Justo después de que estos hombres, no se dice específicamente de que Jesucristo haya escuchado, ¿no es este el hijo de José? Pero sí se nos dice el versículo 23 de que Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos visto que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, en tu tierra. Jesucristo ahora se va a adelantar a la incredulidad y al rechazo que yo ya les dije que estos hombres ya están empezando a mostrar contra Jesucristo. Jesucristo les dice, yo estoy seguro, sin duda, utiliza la palabra griega pantos, que significa no tengo duda alguna de que esta va a ser su reacción. Esta va a ser su reacción. Yo sé lo que hay en su corazón, les dice Jesucristo. Yo conozco lo que hay en su corazón. Yo sé lo que ustedes están pensando. No sabemos, como he mencionado, hermanos, si Jesucristo escuchó a estas personas preguntándose, pero este es el hijo de José, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en otros pasajes Jesucristo les va a decir lo que hay en sus corazones. Jesucristo les va a decir, a mí no me engañan, yo sé lo que están cabildando en sus corazones, yo sé lo que están maquinando, en sus corazones. Lucas capítulo 5, versículo 21 al 22, después de que Jesucristo le perdonó los pecados a un paralítico, los judíos en sus corazones van a empezar a decir, ¿quién es este que se cree? ¿Qué se cree este para perdonar pecados? Y Jesucristo les va a decir, yo sé qué están diciendo en sus corazones. Y les voy a mostrar que yo tengo el poder y toda la autoridad para perdonar pecados. Este es Jesucristo. Él conocía lo que había en el corazón de estos hombres. Él conocía y se puede adelantar a lo que ellos van a decir. Y esto es importante, hermano, porque a Cristo no se le puede engañar. El apóstol Juan va a decir, Juan capítulo 2, que Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él no necesita que nadie le diga absolutamente nada. Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Y entonces Jesucristo se adelanta a estos hombres sabiendo lo que ellos están pensando, lo que ellos están preguntando, sabiendo y conociendo sus dudas. Y les dice, estoy seguro que ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Aquí, hermano, probablemente Jesucristo se está adelantando a lo que iba a suceder en la cruz. Jesucristo sabe lo que va a suceder con este pueblo. Jesucristo conoce lo que iba a suceder con la gran mayoría del pueblo judío. ¿Se acuerdan lo que le dijeron en la cruz los judíos a Jesucristo? Salvó a otros, que se salve a quién? Que se salve a sí mismo. A ver, muéstranos de que tú te puedes salvar a ti mismo. Muéstranos, bájate de la cruz. Médico, cúrate a ti mismo. Cúrate a ti mismo. Jesucristo probablemente aquí se está adelantando a lo que él sabe que iban a hacer estos hombres. Iban a tentarlo, iban a provocarlo incluso. Ahí en esa cruz, mientras se desangraba, de manera burlesca, lo iban a tratar de esa manera, diciéndole, salvó a otros, a ver que ahora se salve de la cruz, y entonces vamos a creer. Jesucristo probablemente aquí se está adelantando a lo que Él mismo iba a vivir en unos años. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta, hermano, es de que Jesucristo está confrontando a estas personas. ¿Por qué? ¿O con qué? Con el hecho de que ellas iban a reclamar milagros para creer en Él. Y esto es importante. Jesucristo les acaba de decir, les acaba de leer la Escritura, les acaba de decir, aquí está el cumplimiento de esta Escritura. Y ahora escucha lo que Jesucristo les dice. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hiciste, hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también ahora aquí en tu tierra. En otras palabras, no es suficiente lo que has leído en la Escritura. No es lo suficiente con que tú has dicho, aquí estoy, yo soy el Mesías. Queremos ver milagros. Queremos milagros. Con milagros, así sí vamos a creer. A ver, muéstranos. Hermano, esto es importante en el contexto en el que estamos en capítulo 4 de Lucas. Jesucristo estuvo en el desierto y ¿se acuerdan lo que Satanás le dijo?
si eres el Hijo de Dios, a ver, un milagrito, convierte esas rocas en panes. A ver, vamos a probarlo. Muéstranos con milagros si realmente eres el Hijo de Dios. Y aquí las personas en su localidad empiezan a dudar de Jesucristo al recordar de que este es el hijo de José. Este es un detalle importante, hermanos, porque Jesucristo hasta comenzar su ministerio al parecer era un hombre común y corriente, nunca hizo ningún milagro, nunca hizo nada espectacular. Era perfecto, sí, pero probablemente no muchos se dan cuenta de eso. Y la gente va a decir, este es el hijo de José, y Jesucristo se les adelanta y les dice, ustedes me van a pedir milagros, yo los conozco, yo sé. No es suficiente la palabra escrita, no es suficiente lo que yo les acabo de decir. No, ustedes me van a pedir milagros. A Jesucristo esto ya le había sucedido. Hemos visto la semana pasada de que Jesucristo antes de llegar a Nazaret ya había pasado por Galilea. Y en Juan capítulo 4, versículo 45 se nos dice lo siguiente. Los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. En primera instancia, como he dicho, estos hombres lo recibieron. ¿Por qué? Porque habían escuchado, habían visto que este hombre hace milagros, ¿sí? Este hombre hace milagros. Entonces los galileos ya lo habían recibido a Jesucristo porque él hacía milagros. Y ahora Jesucristo está en medio de sus vecinos, en medio de sus amigos. Y al ser probablemente más cercanos a Jesucristo, ahora estos hombres se sienten con más derecho todavía de pedirle que haga milagros, que haga milagros. Ahora, hermano, esto en el contexto es un detalle muy importante, ¿sí? Porque lo que vamos a ver una y otra vez en los evangelios es que la gente que está enfocada, la gente que concentra su mente y su mirada en los milagros, normalmente es gente que desprecia a Jesucristo. ¿Sabías eso? Ojalá la gente supiera eso, hermano, porque la gente se deja engañar. Cree que por ver milagros la gente va a llegar a Jesucristo. Cree que por ver milagros las personas van a querer el evangelio. Eso no es verdad. En el Nuevo Testamento una y otra vez nos vamos a encontrar con personas que a pesar de haber visto milagros lo van a rechazar. A tal punto que Jesucristo mismo va a hablar de Capernaum y de otros lugares, los cuales se hicieron tantos milagros que Jesucristo dijo, incluso los de Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido si hubieran visto tantos milagros, pero estos hombres van a recibir peor condenación porque han rechazado a su Mesías, a pesar de que han visto. Y estas personas, hermanos, algo que ya se nos menciona hasta el principio del Evangelio de Lucas, es de que tendrían esta obsesión de querer ver cosas sobrenaturales. A ver, cúrate a ti mismo. A ver, ¿hiciste grandes milagros en Judea? ¿Hiciste grandes milagros en Galilea? A ver, ahora que estás en Nazaret, en medio de tus amigos, ahora queremos ver milagros. Ahora vamos a probar si realmente eres el Mesías. A ver, hermano, esto es importante. Una persona que quiere ver milagros no es sinónimo de una persona que verdaderamente quiere a Cristo, ¿sí? Para nada. Una persona que quiere ver cosas sobrenaturales es una persona que para nada es sinónimo de que sea una persona que verdaderamente quiera el Evangelio y quiera a Cristo. Ahora, hermanos, por si acaso no estoy diciendo que nosotros como cristianos no creemos en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo que cuando oramos como cristianos, Dios si quiere puede hacer milagros. No hay ningún problema con eso. Pero el problema es aquí gente que está poniendo los milagros a priori para creer en Jesucristo. Dicen, primero vamos a hacer milagros y luego vamos a confiar realmente en quién eres tú. Queremos ver cosas sobrenaturales. Estos hombres acaban de escuchar que Él había traído buenas nuevas a los pobres. Estos hombres acaban de escuchar de que Jesucristo había sido ungido por el Espíritu Santo para predicarles. ¿Se acuerdan? Hemos visto ese enfoque la semana pasada. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo me ha ungido ¿para qué? Para predicarles. Para predicar, para llevar el Evangelio, las buenas nuevas, para proclamar el año agradable del Señor. Y estos hombres van a decir, ¿sabes? Predica no tanto, no nos interesa mucho eso. Lo que sí queremos es ver milagros, ver milagros. Estos hombres, hermanos, después de haber escuchado lo que Jesucristo les dijo, y después de que Jesucristo les dijo, aquí estoy, yo soy el Mesías, ¿cuál debería haber sido su respuesta? Su respuesta debería haber sido en ese mismo instante arrodillarse y corrido a Él por salvación.
Deberían haber corrido a Él por la salvación de sus pecados. Pero en lugar de eso, ¿qué van a hacer? Van a decir, no, nosotros queremos milagros. Lamentablemente esto es lo que muchas iglesias ofrecen hoy. Mucho de lo que mucha gente cristiana, entre comillas, hace constantemente. Pero la Biblia, en oposición a lo que vemos en nuestra época, la Biblia dice que los cristianos andamos por fe y no por vista, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que nosotros amamos a Cristo a pesar de que no la hayamos visto. Jesucristo dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Sin haber visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero aquí los judíos, ¿qué es lo que Jesucristo se les adelanta y les dice? Ustedes me van a pedir milagros, yo sé. Y esto va a ser algo recurrente. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, ¿qué va a decir? Los judíos me piden ¿qué? Señales. La predicación del evangelio no es suficiente para ellos. Ellos quieren milagros. Es por eso que Jesucristo va a llegar a un punto en el cual Cristo va a estar harto de que la gente haga eso y va a decir, la generación adúltera es la que pide milagros. Esta generación corrompida y adúltera es la que anda pidiendo constantemente milagros. Y lamentablemente vamos a reconocer gente así todo el tiempo en el ministerio de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, hermano, hay gente así, que solamente quiere a Jesucristo por lo que puede obtener de manera sobrenatural. Hay gente, y tú no te fíes de que alguien es cristiano cuando escuchas algo así. Dicen, yo soy cristiano, ¿sabes por qué? Porque yo estaba en grandes deudas y de un momento a otro pude pagar todas mis deudas. ¿Y qué pasa el día de mañana cuando tengas deudas otra vez? ¿Sabes lo que pasa con esa gente? Se apartan. Antes tenía trabajo y antes no tenía trabajo y ahora tengo, de manera sobrenatural he conseguido un trabajo. Y el día de mañana cuando se quedan sin trabajo levantan los puños al cielo y dicen, Dios, ¿cómo me pudiste haber hecho esto? Porque no están realmente por Cristo, no están realmente por la salvación de sus pecados, están por los milagros, están porque quieren cosas sobrenaturales de manera temporal, Pero Cristo los conoce. Cristo sabe de que estas personas que lo están halagando de alguna manera, que están dando buen testimonio de Él, que conocen de su fama, Jesucristo sabe que hay hipocresía en sus corazones. Jesucristo conoce esto. Y ahora esto, hermano, aquí hay un detalle importante. Si Jesucristo hubiera creído lo que muchos creen en nuestros días, al ver a estas personas que le dicen queremos milagros, que en su corazón está el queremos milagros, Jesucristo les hubiera dicho, tranquilos, martes de sanidades. Vengan el martes a las 8. Viernes de sentir el fuego del Señor, ¿sí? Cristo hubiera hecho eso, ¿sí o no? Pero no va a hacer eso, sino que lo que Jesucristo va a hacer es confrontarlos con su incredulidad. Escucha lo que Jesucristo va a hacer, y esto es bastante duro. Jesucristo les va a anunciar el juicio de Dios sobre ellos, porque no es suficiente para ellos escuchar la palabra, no es suficiente la palabra de Cristo, sino que están obsesionados con querer ver señales. Escucha lo que Cristo va a hacer, versículo 24 al 27. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, a pesar de que lo que Jesucristo, hermanos, va a hacer en este pasaje es bastante duro, es bastante fuerte, a tal grado que la gente se va a exasperar tanto que lo van a intentar matar, Jesucristo sinceramente les está mostrando misericordia, ¿sí? Porque Jesucristo los está confrontando con ese corazón incrédulo que tienen. Jesucristo los está confrontando con la verdad de sus vidas, la verdad de su futuro, de su destino, si ellos continuaban en ese mismo camino de incredulidad y de desconfianza a su palabra. Jesucristo, hermano, los va a confrontar para hacerlos reaccionar.
para que noten cuál realmente es su situación. Jesucristo, hermano, los apóstoles, por ejemplo, muchas veces van a tener menos paciencia que Cristo. En algún momento a los apóstoles, especialmente Juan y su hermano Jacobo, Jesucristo va a ser rechazado en un lugar y estos hombres, ¿qué le van a decir a Jesucristo? ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya de una vez? Jesucristo les va a decir, no muchachos, no, ahora no. Después sí, eso la Biblia dice. Pero ahora no es el momento, ahora ha venido a salvar. Y si bien las palabras que Jesucristo les va a dar aquí a los judíos son muy fuertes, es con el motivo de que ellos reflexionen y de que nosotros mismos reflexionemos. ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? ¿Qué es lo que estamos esperando de Él? ¿Es suficiente el Evangelio y la salvación de los pecados que Él trae? ¿O estamos esperando algo más? ¿O queremos probarlo y tentarlo a ver realmente quién es Él? Y entonces Jesucristo les va a relatar dos historias en el Antiguo Testamento muy conocidas para ellos. La primera historia la hemos leído, está en Primera Reyes, capítulo 17. La primera historia tiene que ver con el profeta Elías. En el Antiguo Testamento estaba comenzando lo que se conoce como la era profética. Y era una era, hermano, bastante complicada. En ese pasaje se nos dice de que Acab estaba reinando. ¿Quién era Acab? Era un rey sumamente corrupto. Era un rey que estaba casado con la famosa Jezabel. La famosa Jezabel, esa sacerdotisa de dioses paganos. Tenemos un rey de Israel corrompido, inmoral, casado con una mujer que va a usurpar el lugar del varón en su casa y que se dedica a adorar a demonios, literal. Es un momento muy complicado. ¿Y qué es lo que sucede en aquel momento? La tierra es juzgada. La tierra es juzgada. ¿Cómo sabemos? Porque hubo sequía y escasez. Normalmente esto, hermano, es una muestra del juicio de Dios. Del juicio de Dios sobre una nación. Sequía y escasez. Y resulta que Jesucristo le va a decir aquí a los judíos, ¿ustedes se acuerdan de que hubo un momento en el que el pueblo judío estaba sufriendo mucho? Estaba sufriendo bajo un gobierno corrupto como el de Acab. Estaba sufriendo hambre, sequía. Y Dios decide enviar un profeta. ¿A quién decide enviar un profeta? No al pueblo judío. Decide enviar un profeta a una viuda para salvarla. Esas son palabras fuertes, hermano. Y aquí Jesucristo está tomando en cuenta lo que Él mismo dijo. El profeta no es recibido en su propia nación, en su propia casa, en su propia familia. Y entonces Jesucristo les dice, escucha, como el profeta no es recibido en su propia nación, ¿qué es lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento? Dios mandó al profeta Elías a salvar a una viuda. Ahora, hay varios detalles acerca de una viuda que necesitas saber. El ser viuda en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, hermano, era una de las situaciones más deplorables, más miserables en las que una mujer podía caer. Ser viuda, estar sola. Y esta viuda, como nos relata el libro de Primera Reyes, si bien no estaba sola, hermano, tenía grandes responsabilidades porque tenía un hijo, el cual tenía que alimentar. Entonces tenemos una mujer desamparada, una mujer que a los ojos del pueblo judío hubiera sido una miserable. Es más, una mujer que a los ojos del pueblo judío en la época de Jesucristo hubiera sido considerada una gran pecadora. Porque los judíos en la época de Jesucristo, igual que los teólogos de la prosperidad de nuestra época, ellos creían que cuando te va bien es porque Dios está feliz contigo. Cuando te va mal es porque Dios te odia. Es porque debes ser un pecador y te mereces todo lo que te está pasando. Es por eso que los judíos en Juan capítulo 9, los discípulos le van a decir a Jesucristo, cuando ven un ciego, le van a decir, ¿quién pecó, Jesucristo, él o sus padres? Ese era el concepto que ellos tenían. Si te va mal en la vida es porque Dios te odia. Si te va bien es porque Dios te ama. Es el concepto de los teólogos de la prosperidad de nuestra época igual, ¿verdad? Entonces, para la época de Jesucristo, una viuda, hermano, era una miserable. Era alguien completamente desamparada y probablemente juzgada por Dios con justicia por sus pecados. Algo más que agregarle a esta viuda es que no era judía. Era de Sarepta.
la viuda de Sarepta. No era judía, era de una ciudad gentil. Y esa ciudad, la ciudad de Sarepta, es una ciudad interesante, porque acabo de mencionar a Jezabel, ¿verdad? Nadie quiere llamar a sus hijas Jezabel, porque es una muy mala mujer en el Antiguo Testamento. Y hermano, esa ciudad Sarepta era una de las principales ciudades dominadas por Jezabel. Escucha, que en el concepto judío, una viuda gentil de la ciudad de Jezabel, ¿qué posibilidad tenía de salvación? ¿Qué posibilidad tenía de encontrar gracia y misericordia? ¿Qué posibilidad tenía? Pablo nos cuenta un poco acerca de la situación de los gentiles. Escucha lo que Pablo dice, Efesios 2, versículo 11 al 12. Los gentiles, dice Pablo, son incircuncisos, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Jesucristo está usando el ejemplo perfecto de lo que Pablo dice en el Antiguo Testamento. Una mujer completamente alejada del pueblo de Dios, una mujer en una situación sumamente deplorable, sumamente miserable, en un territorio pagano, en medio de la hambruna y sequía, gobernada por Jezabel. Este, hermano, es el ejemplo de lo que Jesucristo dijo: yo he venido a salvar a los pobres, aquellos que no tienen nada. Y ve un momento, hermano, conmigo ese pasaje en Primera Reyes, capítulo 17. Y escucha lo que dice el versículo 12. Escucha cuál era la situación de esta mujer. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 12. Y ella respondió, le está respondiendo Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Escucha la situación de esta mujer. El profeta Elías se le acerca y le dice: quiero que me des un pedazo de pan. Y esta mujer le dice: ¿sabes? Solo tengo un puñado de harina, de aceite, y mi plan de este día era irme, preparar un pan, que mi hijo y yo lo comamos y nos muramos. Es esa mi situación. No tengo nada. Estoy al borde de la muerte. No tengo nada. Voy a morir. No tengo nada que ofrecerte. En contraste, hermano, con los judíos, que ellos creían que le podían decir a Dios: Dios, mira cuán bueno soy yo. Yo hago esto. Esta mujer dice: no tengo nada. Nada. Y escucha lo que Jesucristo les dice a estos hombres. Había muchas viudas en Israel. Muchas viudas en Israel. Escucha lo que Jesucristo les dice. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sidón o de Sarepta. Jesucristo les dice: escucha, ¿a quién Dios decidió darle misericordia? ¿A quién Dios decidió darle misericordia? Y aquí, hermano, está en este contraste con estas personas que creen que tienen el derecho de acercarse a Cristo y exigirle milagros, y exigirle que les dé, que les muestre. Cristo le dice: un momento. ¿Se acuerdan a quién Dios decidió mostrar misericordia? A una viuda gentil, a una pagana decidió mostrarle misericordia. Ahora, si esa ilustración no es suficiente, Jesucristo va a agregar algo más acá. Eliseo. Esta historia está en 2 Reyes capítulo 5, donde Eliseo, el profeta después de Elías,
Eliseo, que durante el reinado de Joram, el cual era hijo de Acab y de Jezabel, un rey que si tú estudias un poco acerca de Joram vas a notar de que era un rey mediocre, como que quería hacer algo bueno y luego hacía algo malo y todo a medias. En esa época nos encontramos en la historia de Segunda Reyes capítulo 5 con un hombre llamado Naamán. Este Naamán era un general del ejército de Siria. Esto es importante, porque el ejército de Siria, hermano, era una nación enemiga para el pueblo judío. Eran sus enemigos. Una vez más, alguien al que los judíos hubieran despreciado. Hubieran visto como alguien maldito, porque es una nación enemiga de su propio pueblo. Y si no es suficiente para que este hombre ya sea despreciado por los judíos, Jesucristo les dice a este hombre, y la historia nos cuenta, que tenía lepra. Los leprosos para los judíos también eran sumamente despreciados. Probablemente al nivel de las viudas muchas veces. Los leprosos para los judíos, hermano, tenían que comer las sobras de las personas. Tenían que andar con campanas o gritando leproso, leproso para que nadie se les acerque. No podían acercarse a las comunidades, no podían acercarse a las personas. Eran considerados sucios, eran rechazados, eran considerados inmundos. La gente ni siquiera podía acercárseles y tocarlos. Y se nos presenta ahora la historia de este Naamán, el cual es un enemigo del pueblo judío, el cual tiene lepra y el cual se entera de que hay un profeta en Israel. Un profeta que se llama Eliseo. Este hombre se entera de que hay un profeta por su sierva era judía. ¿Y qué es lo que sucedió? En la historia se nos cuenta de que este Naamán fue a ver a Eliseo y Eliseo le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Ahora, a diferencia de la sierva, a diferencia de la viuda, Naamán al principio, hermano, este hombre va a ser muy soberbio. A pesar de ser un leproso y de estar pidiendo un favor a un profeta, va a ser bastante soberbio. El profeta le va a decir: vete a sumergir 7 veces en el Jordán. Y Naamán, se nos dice en 2 Reyes 5, versículo 11, que se enojó. ¿Por qué? Porque él pensaba de que el profeta simplemente lo iba a tocar y ya está, lo iba a sanar, iba a ser algo inmediato, Y para colmo, el profeta le dice: no, sabes, no va a ser algo inmediato, quiero que te vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se va a preguntar un momento: ¿por qué? ¿Cómo me va a pedir algo así? Nosotros, los sirios, tenemos mejores ríos que el Jordán. Tenemos el río Habana, el río Farfar, esas son mejores aguas. ¿Cómo este profeta me va a decir que yo me humille y vaya a sumergirme en esas aguas tan despreciadas? Pero este hombre, para recibir ese milagro, escucha, tuvo que humillarse. Y se humilló. Tuvo que humillarse y seguir las palabras del profeta. Tuvo que dejar su soberbia a un lado. Y entonces fue al río Jordán e hizo la voluntad del profeta. Y entonces recién se curó de la lepra. Pero ¿por qué Jesucristo está usando esta ilustración? ¿Por qué? Porque escucha lo que Jesucristo mismo va a decir. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sí, había muchos hombres leprosos, dice Jesucristo. El mismísimo pueblo de Dios tenía necesidad. Aquellos que creían ser dueños de la religión, estar bien con Dios, ellos igual tenían esa necesidad, pero Dios decidió salvar ¿a quién? A Naamán, un enemigo, un leproso de una nación pagana. Dios decidió salvarlo a él. ¿Qué está haciendo Jesucristo aquí, hermano, con los judíos? Jesucristo le está diciendo: ¿saben? Aquí no depende de ustedes. Aquí ustedes no me pueden venir a exigir a mí. Yo, si quiero, doy misericordia, como Pablo va a decir en Romanos capítulo 9, doy misericordia al que yo quiera dar misericordia. Aquí no se me viene con exigencias. Aquí yo les dije: soy el Mesías, y en lugar de arrodillarse y buscar salvación,
Resulta que me están diciendo y me van a pedir milagros y me van a provocar todavía diciéndome, médico, cúrate a ti mismo. Y Jesucristo les dice, no hay problema, porque Dios si quiere puede salvar a aquellas personas, a los paganos, a los incrédulos, aquellos que están tan alejados de la ciudadanía de Dios. Dios puede salvar a esas personas tan pobres y miserables como la viuda, a esos enemigos y despreciados como el leproso Naamán. Dios si quiere puede salvarlos a ellos. Jesucristo, hermano, aquí los está confrontando con la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Y cómo Dios salva al que Él quiere salvar y tiene misericordia, al que Él quiera tener misericordia. Y Jesucristo está confrontando a estas personas que después de haber escuchado la palabra, después de haber escuchado la lectura de la palabra, después de que Jesucristo mismo se les presente y les dice, aquí estoy, yo soy el Mesías, pero que le van a decir, un momento, ¿quién eres? Eres el hijo de José. Y sabes, vamos a necesitar milagros antes de recibirte vamos a necesitar milagros. Jesucristo, ustedes saben, yo me puedo ir a salvar una viuda, no hay ningún problema. Yo no los necesito específicamente ustedes. Yo si quiero puedo irme a salvar a Naamán, un enemigo del pueblo judío puede llegar a la salvación. No hay problema, no hay problema. ¿Y cómo es que va a resultar esto, hermano? La gente va a odiar este mensaje, hermano. Va a odiar este mensaje. Porque la gente a lo que está acostumbrada es de que Dios está ahí en el cielo tocando la puerta de tu corazón, ¿verdad? Rogándote, por favor, ¿cuándo me vas a recibir? Yo te necesito. Pero Cristo les dice, no. ¿Se acuerdan? Muchas viudas había en Jerusalén, muchas viudas había en Israel y Dios decidió tener compasión de una viuda pagana. Muchos leprosos había en Israel y Dios decidió mostrarle su compasión y su bondad a un enemigo, a Naamán. Hermano, esta es una ilustración muy fuerte de lo que hemos estudiado en Romanos capítulo 9, capítulo 11. Y en nuestra época, cuando uno predica estas doctrinas que Jesucristo las predicó, mucha gente se enoja y no las quiere. Odian escuchar esto. Odian escuchar de que Dios es soberano y Él muestra misericordia al que Él quiera mostrar misericordia y que Él no está al servicio del hombre. Él no es esclavo del hombre. El hombre cree que le puede exigir, el hombre cree que puede levantar los ojos al cielo y decirle, Dios, tienes que darme lo que yo te pido. Y Cristo les dice, no es así. Yo puedo dar misericordia al que yo quiera dar misericordia. Y ahora, ¿cómo la gente va a reaccionar a este tipo de doctrinas? Muy parecido a cómo reacciona en nuestra época, hermano. La gente odia estas doctrinas. Escucha lo que va a suceder, versículo 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Escucha esto. Jesucristo les está diciendo, Dios tuvo misericordia de una viuda, Dios tuvo misericordia de un enemigo como Naamán. Y en lugar de decir gloria a Dios, entonces eso significa que Dios también puede salvarnos a nosotros. No, lo que van a decir es odiamos este mensaje. Odiamos este mensaje. ¿Cómo es posible de que Dios le muestre misericordia a personas que no tienen nada que darles? ¿Cómo es posible de que Dios les regale la salvación a aquellos que no tienen nada? Nosotros los judíos tenemos nombre de judío, conocemos la palabra, tenemos las ceremonias, los ritos, el templo, tenemos la circuncisión, somos hijos de Abraham. ¿Cómo Dios se le va a ocurrir dar esta salvación tan grande a personas que no tienen nada? ¿Cómo Cristo va a ponernos estos ejemplos diciéndonos, yo no estoy, chicos, a su servicio, yo no estoy para que me tienten? ¿Cómo Jesucristo nos va a confrontar con esto? Van a odiar esto. Escucha, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Y este es el primer sermón de Jesucristo en Nazaret. Es el primer sermón, hermano. Su primer sermón. E inmediatamente, ¿qué van a querer hacer? Lo van a querer matar. Escucha. Y levantándose, versículo 29, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Como el apóstol Juan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo les acaba de decir, aquí está el Mesías, el liberador de los pobres, el salvador de los pecados, aquel que puede liberarlos de la esclavitud, de la muerte, de la condenación, de la ira de Dios. Y estos hombres van a decir, no,
no sé, solo eres un carpintero, creo que eres el hijo de José. Queremos pruebas, queremos milagros. Esto es decir, no, así no son las cosas acá. Y yo puedo dar misericordia al que yo quiera dar misericordia. Y entonces, ¿qué van a hacer estos hombres? Van a intentar matarlo. Ahora, la buena noticia, hermano, es lo que Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 10. A mí nadie me quita la vida. Y eso es algo que vamos a ver constantemente en los evangelios. A Cristo nadie le quita la vida, Él la va a poner. Cuando llegue el momento, Jesucristo va a decir, ya llegó el momento, voy a morir. Y Él mismo va a entregar su alma, su espíritu al Señor. A Él nadie verdaderamente lo va a matar, Él va a entregar su vida. Y es lo que vemos en el versículo 30, mas Él pasó en medio de ellos y se fue. Ellos querían un milagro, hermanos, ahí sí encontramos un milagro, ¿sí? ¿Cómo Jesucristo pasó en medio de ellos? En medio de una multitud airada que quiere lanzarlo de un barranco. ¿Cómo Jesucristo pasó en medio de ellos, hermanos? Yo sinceramente creo que ahí está el milagro que ellos no se esperaban más bien. Jesucristo de manera milagrosa pasa en medio de ellos y no muere. Porque todavía, como Él mismo va a decir varias veces, no había llegado su hora. No había llegado su hora. Y ahora, ¿qué estamos viendo, hermano, en el Evangelio de Lucas? Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Comenzando el Evangelio de Lucas y el ministerio de Jesucristo, estamos viendo, hermano, lo que el profeta Isaías nos dijo que iba a pasar. A pesar de que las buenas nuevas de salvación iban a llegar a este mundo a través de Jesucristo, escucha lo que dijo el profeta Isaías que iba a suceder. Isaías 53, versículo 1 al 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es importante que diga eso el profeta Isaías, ¿sí? No dice quién no ha sido convencido por nuestros milagros. No dice eso el profeta Isaías. Lo que el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a la predicación del Evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Está hablando de Cristo. La gente lo va a ver sin parecer, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El profeta Isaías ya dijo que esto iba a suceder. Jesucristo en medio de sus amigos, de sus familiares, de sus vecinos, va a ser rechazado con este furor. Va a ser rechazado con este furor. No le van a ver hermoso. No va a ser suficiente su anuncio y sus palabras. Lo van a ver sin atractivo. Y el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El profeta Isaías nos dijo, 700 años antes de que esto suceda, de que esto específicamente iba a suceder. Su primer sermón y a Jesucristo intentan matarlo. Incluso su propia familia. Te puedo asegurar de que hay familiares en medio de esto. Hay familiares en medio de esto. Pero ¿qué es lo que Cristo va a hacer? Cristo va a continuar. Cristo va a continuar predicando. Y eso es lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas, hermano. La gente va a querer matarlo por este mensaje. Adivina qué es lo que Cristo va a continuar haciendo. Predicando el mismo mensaje. Confrontando a las personas con su pecado. Confrontando a las personas con su maldad. Confrontando a las personas con su ceguera. Diciéndoles, yo soy la única forma en la que pueden ser salvos. Yo soy la única persona, yo soy el único por el cual pueden estar a cuentas con un Dios santo y justo. Ustedes no tienen nada que ofrecerle a Dios. Yo soy su única esperanza. Cristo va a continuar con el mismo mensaje, con el mismo mensaje. Y ahora déjame preguntarte, hermano, ¿ese mensaje es suficiente para ti? Porque para mucha gente no es suficiente. Para mucha gente, como hemos visto el día de hoy, no es suficiente. No es suficiente presentarles a Cristo y qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él dijo que iba a hacer, qué es lo que su palabra dice, sino que la gente dice, no, yo quiero más, quiero milagros, quiero ver, y entonces voy a creer. Y si esa es tu condición, hermano, estás reaccionando igual que estos judíos incrédulos, igual que estos judíos incrédulos. Pero la buena noticia, hermano, en este pasaje es que si eres pobre, no tienes nada, Cristo dice, yo he venido a salvar a aquellos que no tienen nada, nada que ofrecerme. Ciegos, pobres, desamparados, como la viuda, como el leproso, miserables, no importa. He venido a salvar ese tipo de gente. ¿Cuál eres, hermano?
¿Te crees tan merecedor que puedes exigirle a Dios cosas? ¿Puedes exigirle a Cristo cosas? ¿O eres alguien que entiende como la viuda? No tengo nada. Es más, lo único que merezco yo y mi familia somos morir. Es morir, nada más. Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Señor, esta noche por tu misericordia y el pasaje que hemos podido estudiar el día de hoy. Como estamos avanzando, Señor, en la predicación del Evangelio de Lucas, te rogamos de que tú nos mantengas firmes en esta exposición y puedas confrontar, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes con la verdad, Señor, de quién eres tú, cómo tú muestras misericordia, al que tú quieras mostrar misericordia. Y te ruego, Dios, por tu gracia, porque verdaderamente, Señor, tú nos hagas ver de que somos pobres y no tenemos nada que ofrecerte, nada que exigirte, y que debemos poner nuestra confianza en tu palabra que nos muestra quién eres tú, qué es lo que has hecho, tu obra, la gran salvación, las buenas noticias que tú has traído a este mundo, de salvación de nuestros pecados. Te ruego, Dios, porque puedas abrir nuestro entendimiento a la gran salvación que Cristo nos ha traído y no permitas, Dios, que caigamos en la ceguera de los judíos que pedían señales, que Cristo no era suficiente para ellos. Te pido, Dios, misericordia por nuestra nación, por tantas iglesias que han caído en este error. En el nombre de Jesús oramos, amén.